Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes turcos, noticias frescas y todo lo que quieren saber de sus estrellas preferidas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y también, admitámoslo, envidiadas del mundo del espectáculo turco, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Últimamente los rumores no han parado de circular, las redes sociales están que arden, y todos se preguntan, ¿qué está pasando realmente entre Serkan y Özge? ¿Acaso la relación perfecta que creíamos conocer está a punto de estallar? Vamos a analizar todos los indicios, los comentarios, las fotos, los gestos, todo. Para intentar descifrar qué hay de cierto en estos rumores. Pero antes de empezar, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho chisme jugoso sobre sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. No olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que desde que se casaron, Serkan y Özge se han convertido en un ejemplo de pareja sólida, amorosa y feliz. Siempre se les ve juntos apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y disfrutando de su vida personal. Su boda fue un evento precioso, lleno de amor y alegría, y desde entonces han compartido momentos muy especiales con sus fans a través de las redes sociales. Pero últimamente algo ha cambiado. Las apariciones conjuntas se han vuelto menos frecuentes, los mensajes de amor en Instagram han disminuido considerablemente y en las entrevistas, ambos parecen esquivar las preguntas sobre su relación. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Indicio de problemas? Probablemente. Uno de los detonantes de estos rumores fue, sin duda, la ausencia de Özge en el último evento importante al que asistió Serkan. Se trataba de la presentación de una nueva serie, donde Serkan es uno de los protagonistas. Todas las miradas estaban puestas en él, y la prensa esperaba ansiosamente ver a Özge apoyándolo, como siempre lo ha hecho. Pero ella no apareció. La excusa oficial fue que Özge tenía otro compromiso profesional, pero muchos no se lo creyeron. Se empezaron a especular sobre una posible crisis, incluso se habló de una fuerte discusión entre ambos días antes del evento. Otro detalle que no pasó desapercibido para los más observadores fue el lenguaje corporal de Serkan durante la alfombra roja. Se le veía algo tenso, distante y evitaba hablar de Özge cuando los periodistas le preguntaban directamente por ella. Algunos incluso aseguraron que notaron cierta tristeza en su mirada. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, rumores alimentados por la falta de información oficial. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan importante, cualquier detalle puede ser significativo. Y la verdad es que en los últimos meses, los detalles que apuntan a una posible crisis entre Serkan y Özge son cada vez más evidentes. Pero no todo está perdido. También hay quienes defienden la idea de que simplemente están pasando por una etapa de mayor privacidad. Quizás estén cansados de la constante atención mediática y hayan decidido proteger su intimidad. O quizás estén enfocados en sus respectivos proyectos profesionales y no tengan tanto tiempo para compartir juntos. Özge, por su parte, está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. Se trata de una comedia romántica en la que interpreta a una mujer independiente y luchadora. Las grabaciones la mantienen muy ocupada, y es posible que este sea el motivo de su ausencia en algunos eventos. Serkan también está inmerso en varios proyectos. Además de la serie que mencionamos antes, está trabajando en una película y se rumorea que tiene ofertas para protagonizar varias producciones internacionales. Su carrera está en un momento muy dulce y quizás esto esté generando cierta tensión en la pareja. Es importante recordar que todas las parejas, incluso las más perfectas, pasan por momentos difíciles. El matrimonio es un trabajo constante y requiere esfuerzo, dedicación y mucha comunicación. Es posible que Serkan y Özge estén enfrentando algunos desafíos en su relación, pero eso no significa necesariamente que estén a punto de separarse. Quizás necesiten espacio, tiempo para reflexionar, o simplemente una buena conversación para solucionar sus diferencias. O quizás, como algunos creen, todo esto sea una exageración y su relación esté tan sólida como siempre. Lo que sí es cierto es que mientras no haya una confirmación oficial por parte de ellos, todo son solo especulaciones.
Y como fans, lo que debemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor. Sin embargo, como buenas chismosas que somos, no podemos evitar analizar los indicios y tratar de descifrar qué está pasando realmente. Y la verdad es que, en mi opinión, hay motivos para estar preocupados. Pero también creo que Serkan y Özge son una pareja fuerte y que, si realmente se aman, serán capaces de superar cualquier obstáculo. Solo el tiempo dirá qué pasará con su relación. Mientras tanto, sigamos atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a los eventos, a todo. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la posible crisis entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que lo más importante es respetar su privacidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay problemas en el paraíso? ¿O simplemente están pasando por una etapa de mayor privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos fans de Serkan y Özge. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sigan disfrutando de todo el chisme turco que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque esto del chisme turco nunca se acaba, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito más en esos indicios que mencioné antes, porque, como dicen, el diablo está en los detalles. Volvamos al tema de la ausencia de Özge en la presentación de la serie de Serkan. La excusa oficial, como les dije, fue un compromiso profesional. Pero, ¿qué compromiso era ese? Según mis fuentes, Özge estaba grabando escenas para su nueva serie en un lugar relativamente cercano a donde se celebraba la presentación de Serkan. Es decir, podría haber hecho un esfuerzo para aparecer aunque fuera un ratito. ¿No les parece sospechoso? Además, hablando de la nueva serie de Özge, hay rumores de que su compañero de reparto, un actor joven y guapísimo, está causando cierta incomodidad a Serkan. Según dicen, la química entre Özge y este actor es palpable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Uy. ¿Será que Serkan está sintiendo celos? No lo sabemos con certeza, pero definitivamente es un factor a considerar. Y no solo eso, mis amores, sino que también se ha notado que Özge ha estado pasando mucho tiempo con sus amigas últimamente, saliendo de fiesta, cenando, disfrutando de la vida nocturna de Estambul, sin Serkan. Antes, eran inseparables, siempre juntos en cada evento social. Ahora, parece que Özge prefiere pasar su tiempo libre con sus amigas. ¿Será que necesita un respiro de la relación? Por otro lado, también hay que analizar la actitud de Serkan. Como les comenté, se le veía tenso y distante en la presentación de su serie. Pero, ¿qué más sabemos sobre su comportamiento reciente? Pues según algunas personas que trabajan con él, Serkan ha estado irritable y poco comunicativo en el set de grabación. Dicen que ha tenido algunos roces con el director y con otros miembros del equipo. ¿Será que está estresado por su trabajo? ¿O será que los problemas con Özge lo están afectando más de lo que quiere admitir? Además, mis espías me han contado que Serkan ha estado pasando mucho tiempo en el gimnasio últimamente. Y no solo para mantenerse en forma para sus papeles. Parece que está usando el ejercicio como una forma de liberar el estrés y la frustración. ¿Será que necesita descargar toda la tensión que se está acumulando en su vida personal? Pero, ojo. No todo son malas noticias. También hay algunos detalles que sugieren que la relación entre Serkan y Özge podría no estar tan mal como parece. Por ejemplo, hace unas semanas, se les vio juntos en un restaurante romántico en Estambul. Algunos testigos aseguran que se les veía muy cariñosos y que se estaban riendo y conversando animadamente. ¿Será que estaban intentando reconciliarse? ¿O simplemente estaban pasando una noche agradable como cualquier otra pareja? Y también hay que tener en cuenta que a pesar de la falta de mensajes de amor en Instagram, Serkan y Özge todavía se siguen mutuamente y siguen dándole me gusta a las publicaciones del otro. Puede parecer un detalle insignificante, pero en el mundo de las redes sociales eso significa mucho. ¿Será que están intentando mantener las apariencias? ¿O será que todavía se preocupan el uno por el otro? Otra cosa que me llamó la atención es que en una entrevista reciente,
a Serkan le preguntaron sobre sus planes para el futuro y mencionó que le gustaría tener hijos con Ozge. ¡Guau! ¿Será que están pensando en formar una familia? Si es así, eso indicaría que su relación sigue siendo fuerte y que están comprometidos el uno con el otro. Y hablando de hijos, también se rumorea que Ozge está tomando clases de cocina. ¿Será que está preparando para ser una buena esposa y madre? ¿O simplemente está aprendiendo a cocinar porque le gusta? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que Serkan y Ozge son una pareja muy querida por sus fans y que todos queremos que sean felices. Han construido una relación hermosa y sólida a lo largo de los años, y sería una pena que todo terminara por una simple crisis. Pero como les dije antes, el matrimonio es un trabajo constante y requiere esfuerzo, dedicación y mucha comunicación. Es posible que Serkan y Ozge estén enfrentando algunos desafíos en su relación, pero eso no significa necesariamente que estén a punto de separarse. Quizás necesiten espacio, tiempo para reflexionar, o simplemente una buena conversación para solucionar sus diferencias. O quizás, como algunos creen, todo esto sea una exageración y su relación esté tan sólida como siempre. Lo que sí es cierto es que mientras no haya una confirmación oficial por parte de ellos, todo son solo especulaciones. Y como fans, lo que debemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor. Pero no se me desesperen. Que seguiré investigando y buscando más información sobre este tema. Prometo mantenerlos informados de cualquier novedad. Y si ustedes tienen alguna información o rumor que quieran compartir, no duden en dejarlo en los comentarios. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus películas y series, y recordemos que al final del día, Serkan y Ozge son personas como nosotros, con sus propios problemas y desafíos. Y como buenas chismosas que somos, podemos hablar y especular, pero siempre con respeto y cariño. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la posible crisis entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que lo más importante es respetar su privacidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay problemas en el paraíso? ¿O simplemente están pasando por una etapa de mayor privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos fans de Serkan y Ozge. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sigan disfrutando de todo el chisme turco que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y que viva el chisme.